momento dice la palabra del Señor que él ya no tenía fuerzas para seguir, ya no tenía ánimo para seguir. Le decía al Señor que le quitara la vida. Si usted puede empezar desde el versículo, desde el 19 en 1 en adelante, o puede voltear la hoja y empezar desde el 18, ahí va a entender usted por qué Elías ya no quería vivir. Porque era el único profeta que él ya se había quedado. Ya todos los demás los habían matado, y los que quedaban tenían que estar escondidos para que no les quitaran la vida. Por eso Elías dice esa palabra: y él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo creo que los que estamos acá ha llegado un momento en la vida que también hemos deseado la muerte. Yo lo puedo decir que en lo personal llegó un momento que yo también le dije: Señor, quítame la vida, ya no tiene sentido mi vida. Cuando a veces llegan las aflicciones a la vida del cristiano, o cuando una persona se ha alejado de Dios y siente que lo ha perdido todo, pierde hasta las ganas de querer seguir viviendo. Por eso el profeta Elías decía que él se sentía solo, se sentía desamparado, ya no le hallaba sentido a su vida, a pesar de que el Señor estaba con él, a pesar de que el Señor le hablaba. Era un profeta, era un hombre usado por Dios. Usted puede decir y puede escudriñar la Biblia quién era Elías. No era cualquier persona, era un hombre lleno del poder de Dios, era un hombre con una gran unción que Dios le había dado. Pero a pesar de todo eso, él también se sintió solo, él también se sintió desamparado. Así como usted, cuando ha llegado la lucha, la prueba, la enfermedad en su vida, y le ha dicho: Señor, ya no quiero seguir, Señor, ya no tengo fuerzas para seguir, Señor, no has escuchado mi oración, Señor, ¿por qué no me has dado lo que te estoy pidiendo? No es usted la única persona. Si el profeta Elías también se sintió desamparado, ¿cuánto no más nosotros, que a veces no somos constantes en nuestras peticiones? Elías era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. ¿Y nosotros cuántas veces oramos? Si yo les pregunto a ustedes cuándo fue la única vez que ayunaron, me van a decir que no se acuerdan. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego a un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. El Señor no dejó desamparado al profeta Elías. El Señor mandó a su ángel para que le diera algo de alimento, porque dice la palabra que le dijo que le tocaba un largo camino que continuar. ¿Sabe? Un día el Señor me decía que nunca nos ha faltado un plato de comida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que comieron? Me va a decir que desayunaron, refaccionaron. El Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Quizás ha habido escasez, ha llegado momentos de escasez también en la vida del cristiano. Pasamos por muchas cosas, llegan momentos de enfermedad, llegan momentos de que se levanta la crítica, los chismes, las humillaciones a nuestras vidas. Llega momentos de escasez también, llega momentos de enfermedad donde todo se nos agobia, donde quizás ya no tenemos dinero, no tenemos salud, nos hacen falta muchas cosas. Pero en ese momento el Señor ha tenido cuidado de nosotros, porque no nos ha faltado un plato de comida. Yo le puedo decir que en los momentos que han llegado a mi vida, siempre el Señor ha tenido cuidado de mí, ha tenido cuidado de mis hijos, y ha tenido cuidado aún de mi esposo, a pesar de que no le sirve a Dios. ¿Sabe? El Señor ha tenido cuidado de usted. El Señor tiene cuidado de la viuda, del huérfano, del desamparado, del que busca de Dios. El Señor tuvo cuidado de Elías. También a usted, el Señor ha tenido cuidado de usted. No le ha faltado un plato de comida en el momento de escasez, en el momento de enfermedad. Ahí ha tenido cuidado el Señor de usted. Ha tenido cuidado de usted y de mí. Porque si el Señor fuera malo con nosotros, no estuviéramos hoy aquí. Los ingratos somos nosotros con el Señor.
En una ocasión el Señor me decía: yo he tenido cuidado de ti y de todos los que me buscan, porque nunca los he dejado sin un plato de comida en la mesa, nunca los he dejado sin un pedazo de pan que llevarse a la boca en los momentos difíciles. Y yo le digo al Señor: ciertamente es cierto, porque nunca me ha faltado un plato de comida en mi mesa, aun cuando no he tenido dinero a veces, cuando han llegado los procesos a mi vida, el Señor ha tenido cuidado de mí, así como lo tuvo de Elías. Así también el Señor ha tenido cuidado de ustedes en esta hora. La palabra del Señor dice: y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿A cuántos de acá nos espera un largo camino? ¿A cuántos de acá estamos empezando el proceso nada más? ¿A cuántos de acá llevan el proceso a medio camino y les falta la mitad? ¿Sabe? A veces ese canto, muchos dicen o han cantado este canto: he peleado la batalla y he ganado la carrera. ¿Sabe, hermanos? No la podemos cantar, porque cuando nosotros decimos: he peleado la batalla y he ganado la carrera, es cuando ya estamos a punto de partir con el Señor, es cuando ya hicimos todo lo que el Señor nos mandó, es cuando ya trabajamos y ya ganamos nuestra carrera. Pero no podemos decir: he ganado y he peleado la batalla. Pablo lo dijo cuando él estaba a punto de morir. Dijo: yo he ganado y he peleado la batalla, porque Pablo pasó por muchas persecuciones y el Señor lo guardó. Pero también en ese momento ya estaba a punto de morir, ya estaba a punto de partir con el Señor. Y nosotros, dice la palabra, que así como a Elías le faltaba un largo camino por recorrer, a nosotros nos falta mucho por recorrer. Si usted dice ahorita que ya no puede con su lucha y con su prueba, le falta todavía un poco más. Porque no sabe usted si va a medio camino, si está empezando el proceso o está llegando al final de esa lucha, de ese proceso, el cual el Señor ha permitido que llegue a su vida. Por eso la palabra del Señor, el ángel le decía al profeta Elías que le faltaba un largo camino por recorrer. Ahora pregúntele al Señor: ¿cuánto me falta, Señor? Estoy empezando mi proceso, estoy empezando mi lucha, voy a medio camino, o me falta un largo camino todavía, o me falta pasar por el valle de las lágrimas. A veces nosotros, cuando llega la enfermedad, los problemas, la escasez, o cuando miramos que la respuesta de nuestra oración no ha sido contestada todavía, le decimos al Señor que ya no podemos. Pero es cuando más le tenemos que seguir clamando al Señor. Porque si usted deja de orar, el Señor no le va a dar lo que usted le está pidiendo, porque su oración no está siendo concluida. Usted deja media esa oración. Si usted quiere una oración contestada, quiere una respuesta, ya quiere salir de ese proceso, siga sirviéndole al Señor, siga buscando al Señor en medio de esos momentos. No se rinda en la enfermedad, en la lucha, en la escasez, no se rinda. Como seres humanos, llegan momentos que de verdad sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir, pero en ese momento es cuando el Señor nos ayuda para poder continuar. ¿Sabe? Yo a veces le digo al Señor: agárrame de tu mano y no me sueltes, porque el día que tú me vas a soltar, yo no voy a poder seguir sola. Nosotros tenemos que estar agarrados de la mano del Señor para cuando llegue la lucha, la prueba, no nos soltemos de la mano del Señor. Y le tenemos que decir al Señor que no nos suelte y nosotros no soltarnos de la mano del Señor. Se levantó pues y comió y bebió, fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe? Todavía caminó Elías 40 días y 40 noches. Y nosotros ya no queremos caminar a la iglesia.
Nos queda unas cuadras la iglesia y ya estamos cansados, no queremos venir a la iglesia. Nos decimos a veces, hoy no voy a la iglesia, mañana voy. A veces corremos el peligro de que no hay un mañana a veces. A veces cuando llega la lucha a nuestra vida, ya no queremos seguir los pasos de nuestro maestro. Nos queremos rendir en ese camino, pero nos falta todavía. Yo a veces he dicho que le tenemos que servir al Señor mientras que podemos. No esperemos estar en la cama de un hospital o postrados en nuestra cama para poder querer servirle al Señor como Dios quiere. Servímosle a Dios con lucha, con prueba, con escasez, con lo que llega a nuestra vida. Seámosle fieles al Señor, porque de Él vamos a tener la recompensa, porque nuestro trabajo no es en vano. El Señor un día nos dará la recompensa. Pero si nosotros nos quedamos y volvernos a levantar, será lo difícil otra vez. Quedarse es fácil, hermano. Cuando usted siente ya no quiere servir, ya no quiere cantar, ya le va a dar vergüenza venir a la iglesia. Pero levantarse de donde Dios lo sacó, volverse a levantar otra vez, es lo más difícil que puede hacer el ser humano. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo le decía que Elías era un hombre perseguido por decir la verdad, porque Elías le mandaba al Señor a profetizar a los reyes, a todos los que idolatraban, a todos aquellos profetas de Baal, y él lo hacía, y por lo mismo no lo querían. Cuando usted no lo quiere por decir la verdad, acuérdese de Elías, acuérdese del maestro que él lo persiguieron para quitarle la vida también. Acuérdese de los profetas, de los apóstoles que sufrieron también por amor a Cristo. Si ellos sufrieron, nosotros también vamos a pasar persecución, nosotros también vamos a pasar procesos en nuestras vidas. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Elías le faltaba un largo camino todavía. Y nosotros a veces nos queremos quedar con cualquier cosa. Elías siguió sirviéndole al Señor hasta que, dice, si usted puede seguir leyendo, hasta que el Señor le decía, Elías ya no quería seguir porque se sentía solo, desamparado, pero no estaba solo ni desamparado, porque en todo momento Dios tuvo cuidado de él. Vamos a ver en lo que nos habla 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. De Corintios capítulo 4 versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas que en todo momento, aquí nos habla la palabra, que podemos estar atribulados, pero no estamos desamparados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de nuestra familia, si nosotros le pedimos al Señor. Así como el Señor ha estado con nosotros, así seguirá estando con nosotros. Si nosotros le somos fieles al Señor, si nosotros le seguimos sirviendo al Señor en medio de la aflicción, en medio de todo lo que llega a nuestra vida, le tenemos que servir al Señor. ¿Sabe? Podemos ver también que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, llegó un momento que le dijo: Dios, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en aquella cruz, cuando estaba crucificado, sintió, cuando llevaba el peso del pecado, cuando llevaba todo el peso del pecado del mundo, se sintió solo, sintió ese pesar de ese pecado que llevaba. Pero él le decía al Señor: Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios no lo desamparó, se tenía que cumplir la palabra en él. Cuando usted sienta o se sienta desamparado, no es que está desamparado, simplemente que es necesario que pasemos por ese proceso. Es necesario que nos sentimos a veces desamparados, pero no estamos desamparados. La palabra del Señor nos dice que Él está allí. A veces no tenemos la respuesta de lo que le pedimos al Señor, porque no es tiempo todavía que nos conceden lo que le estamos pidiendo, porque aún falta un poco para llegar a esa respuesta, porque aún falta un poco para que nuestra oración sea contestada, porque aún falta un poco para pasar ese desierto, para pasar esa enfermedad, para pasar ese proceso, para pasar esa escasez. Falta un poco todavía. Vamos a ver en lo que nos habla, lo que le decía el Señor a Moisés. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Es una palabra muy bonita, una palabra que habla a nuestra vida. La palabra del Señor. El Señor le hablaba esta palabra y dice la palabra del Señor: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta palabra le decía Moisés a Josué cuando Moisés estaba se puede decir despidiendo de todas las tribus. Le decía esta palabra a Josué, que el Señor, así como estuvo con él, iba a estar con Josué. Y así como el Señor estuvo con ellos, estuvo con nuestros padres y ha estado con nuestros padres, así el Señor sigue estando con nosotros también. Dice la palabra del Señor: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí nos habla la palabra del Señor. En aquel tiempo le decía esta palabra a Moisés, a Josué, pero ahora la palabra nos está hablando a nosotros. Que nos esforcemos para poder alcanzar nuestra salvación, que nos esforcemos para poder tener la respuesta de nuestra oración, que nos esforcemos para poder pasar los procesos que están llegando a nuestras vidas, porque si no nos esforzamos, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida y en todo lo que nosotros vamos a hacer si no nos esforzamos, si nos acomodamos, si nos quedamos? La palabra del Señor no nos está diciendo quédate, acomódate, ya no vengas más a la iglesia, ya no ores más. Nos está diciendo y nos está mandando a esforzarnos cada día. Por eso la palabra nos habla y nos dice que va contigo
contigo, no te dejará ni te desamparará. Yo les hablaba hace ratito de Elías, que el Señor no dejó al profeta Elías, tuvo cuidado de él, lo alimentó, tuvo cuidado de él y no lo desamparó. Así como él estuvo con él, así el Señor ha estado con nosotros, así el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero a veces nosotros nos acomodamos y no queremos servirle más al Señor. Dice versículo 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y si vemos la palabra del Señor, dice que Josué fue el que repartió la tierra prometida. Si nos damos cuenta, a través de la palabra, el Señor cumplió su palabra con su pueblo de Israel. Y si el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos, el Señor cumplirá su promesa también en su vida, en mi vida. Yo no sé qué promesas le ha hecho el Señor a usted, ni tampoco sé qué promesas le ha hecho usted al Señor. Pero el Señor le dará lo que usted le está pidiendo. Pero hay que pagar un precio, hay que pasar un proceso, hay que pasar por momentos difíciles para poder ver la respuesta que le estamos pidiendo a Dios. Sigamos adelante, hermanos, en medio de la lucha y de la prueba. Dice: y Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Cuando llega a veces la enfermedad o la lucha a nuestra vida, nosotros lo primero que hacemos es tener miedo de las cosas que están llegando a nuestras vidas. Y a veces, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos del Señor. Pero no tiene que ser así, hermanos. Así como nosotros le servimos al Señor en medio de la lucha de la enfermedad, es cuando más le tenemos que buscar a Dios. Es cuando más le tenemos que pedir a Dios que no nos deje solo, que el Señor nos ayude para poder seguir adelante. Yo a veces he dicho que así como nosotros comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, refaccionamos, así tiene que ser nuestra oración a veces. Así le tenemos que dedicarle tiempo a nuestra oración, a nuestra vida espiritual. Porque si no hay oración en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder soportar las cosas que llegan a nuestras vidas? Hasta las personas a veces hasta 5 veces comen al día. Pero ¿cuántas veces le oramos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Cuántas veces usted se acuerda de pedirle al Señor que lo ayude y que le conteste su oración? A veces cuando venimos a la iglesia nos acordamos y le pedimos un montón de cosas. Pero ¿qué pasa con nuestra oración en casa? ¿Qué pasa con nuestra oración en la calle? ¿Qué pasa con nuestra oración en todo momento? Nosotros tenemos que clamarle al Señor en todo momento, no solo en este lugar, no solo Dios está en este lugar, Dios está en su casa, Dios está en su trabajo, Dios está en lo que usted haga. Allí están los ojos de Jehová sobre usted y sobre mí. Por eso la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos, sobre los malos y sobre los justos. Entonces a veces hay personas que dicen: el Señor no me ve, el Señor no me escucha. No nos equivoquemos, el Señor sí nos ve, el Señor sí nos escucha. Solo que a veces nosotros somos los que no hacemos las cosas bien. Vamos a ver por último lo que decía el Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 42. Veintidós, 42. Dice la palabra del Señor, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El Señor, cuando Él oraba en Getsemaní, Él le decía a sus discípulos que lo acompañaban a orar, pero no pudieron acompañarlo. El Señor dice en la palabra que se sintió solo también. Siendo el Hijo de Dios, se sintió solo, desamparado. Pero dice la palabra que su padre le mandaba un ángel para fortalecerlo, para decirle: aún falta poco, ya es poco lo que falta. Así como nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida nos llegan palabras de aliento. De una o de otra manera el Señor nos habla. O a veces nos habla por sueño, por revelación, por visión, por personas que a veces no conocemos. Son usadas por el Señor para darnos una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Así como el Señor ha estado con Elías, así como estuvo el Padre con el Maestro, así como estuvo con todos sus discípulos, así el Señor ha estado con nosotros. Y aún sigue estando para que nosotros sigamos adelante cada día. La palabra del Señor nos anima para que nosotros sigamos siendo fiel al Señor en medio de cualquier situación. No diga usted: el Señor no escucha mi oración, ya no aguanto el proceso que está llegando a mi vida, la enfermedad nunca va a terminar, ¿cuándo va a pasar? Quizás es necesario que pasemos por eso. Yo a veces he dicho que cada quien tiene que tener un testimonio, porque sin nuestro testimonio, ¿cómo vamos a hablar de las maravillas que Dios ha hecho? ¿Cómo va a hablar de los milagros que Dios ha hecho en su vida si no ha pasado un proceso? ¿Cuál es el testimonio que usted le va a dar a la persona incrédula? Si usted le va a decir: el Señor nunca contestó mi oración, el Señor nunca me sanó. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo vamos a ganar almas si no hay un proceso en nuestra vida? Si no hay una lucha, si no hay una enfermedad, si no hay una escasez. Si el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, así como ha tenido cuidado de la viuda, del huérfano, del desamparado, así como tuvo cuidado del profeta Elías, así el Señor tiene cuidado de mí y de usted. La palabra del Señor nos anima para que sigamos adelante, para que cobremos ánimo, para que no tengamos temor de las cosas que llegan en nuestra vida. Es necesario pasar los procesos, es necesario llorar a veces, es necesario a veces estar desesperados, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Ahí llegan momentos de angustia en la cual decimos que ya no podemos, pero en esos momentos es cuando actúa el poder de Dios para darnos fuerza, para darnos ánimo, para poder seguir adelante. Sigamos adelante, hermanas, no desmayemos, confiemos en el Señor. Acuérdense que nuestra fe es la certeza de lo que nosotros no vemos, es la certeza de que hay un Dios, de que Él escucha nuestra oración, de que un día va a venir. Esa es nuestra certeza. La fe es creer en lo que nosotros no vemos. Por fe creyó Abraham, dice, que por fe fueron contestadas muchas oraciones. Pero si nosotros decimos creerle a Dios, pero no confiamos en Dios, entonces no tenemos fe. Sigamos creyéndole a Dios, síguele clamando al Señor con su petición, sigue esperando la respuesta de Dios, sigue esperando el milagro de Dios. Todavía falta un poco más. Sigamos adelante, hermanos. Esta ha sido la meditación de la palabra del Señor. Espero que puedan guardar algo en su corazón. Y no sé si